Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, Sociología Médica 3. Vamos a ver las últimas dos tesis de Marx. ¿Listo? Tercera tesis. Dentro del proletariado existe una situación diferente entre los diversos sectores que lo componen, con respecto a las características de la morbimortalidad, la esperanza de vida, el nivel de conciencia sobre los problemas de salud y el acceso real a los servicios médicos. Aquí, ¿qué se le añade a la conciencia de los problemas de salud? ¿A qué se refiere con conciencia de los problemas de salud? Quiere decir que si somos conscientes o no de la importancia de nuestra enfermedad. Por ejemplo, muchas personas con lo del coronavirus no le han dado la importancia suficiente o no creían que era lo suficientemente grave como para poder cuidarse como debían. ¿Listo? Esta enfermedad nos enseña o depende de nuestra responsabilidad, de si creemos que es importante protegernos. ¿Y de quién depende eso? De nosotros mismos. ¿Listo? Ahora, esta parte está asociado ¿a qué? Al grado de conocimiento. ¿Listo? Se dice que mientras más conozcas, entonces vas a estar más consciente de las posibles complicaciones asociadas a la enfermedad. ¿Listo? Si yo no sé mucho y solamente me dejo llevar por lo que escucho en la tele o lo que veo en el internet, etcétera, entonces no voy a poder tomar las mejores decisiones respecto a mi salud. ¿Listo? Es por eso que también ustedes, como futuros médicos, tienen que tener mucho conocimiento sobre distintas áreas. ¿Listo? Porque el conocimiento crea conciencia en nosotros. Mientras más sepamos, entonces mejores decisiones vamos a poder tomar. Ustedes también no solamente estudien por aprobar un examen, tienen que estudiar para obtener el conocimiento, porque en base a esos conocimientos ustedes van a brindar sus tratamientos en el futuro. ¿Listo? Y lo que todos queremos es que ustedes sean muy buenos médicos, ¿verdad? ¿Y gracias a qué van a lograr eso? Gracias al conocimiento. ¿Listo? Entonces, estas diferencias que hemos visto respecto a la esperanza de vida, morbimortalidad, etcétera, se dice que estas diferencias se deben a que los miembros de la clase obrera, o sea, las personas que viven o son del estrato social medio-bajo, trabajan en distintas ramas de la economía. Además, se insertan en el proceso productivo de diversa manera, dependiendo del tipo de trabajo y las condiciones laborales. ¿Listo? Entonces, vemos que todas estas diferencias que va a haber entre los distintos grupos de trabajo se van a deber a distinto tipo de trabajo que tenemos y además cuáles son las condiciones de vida en cada trabajo. Ustedes ya saben, dependiendo de la ocupación, podemos desarrollar distintas enfermedades. Aquellas personas que se dedican a talar árboles, a cortar árboles en el monte, entonces tienen mayor riesgo de transmisión de enfermedades tipo fiebre amarilla, dengue, leishmania, que son transmitidas por mosquitos. ¿Por qué? Porque por su tipo de trabajo estas personas están ingresando al monte para trabajar. Pasa lo mismo con las personas que cultivan o cosechan algunas plantitas, ¿listo? Van a tener enfermedades propias de la región asociadas al tipo de trabajo. Además, ¿a qué más se va a deber las diferencias en salud que tenemos? A las diferencias en el salario. Dependiendo del tipo de trabajo que realicemos y de nuestra capacitación, va a ser nuestro ingreso económico. Y además, si se va a trabajar en el sector público o privado. El sector público, cuando ya tenemos un contrato del gobierno, entonces tenemos un ámbito laboral mucho más estable. Mientras que en el sector privado no se cuenta con la misma estabilidad. ¿Listo? Estas diferencias de salario también van a repercutir en la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, depende de cuánto dinero gano, el tipo de casa en el cual voy a vivir. Si tengo mucho dinero, entonces voy a poder tener una casita con todos los servicios básicos. Si no cuento con tantos ingresos, voy a tener una casita de alquiler que lamentablemente no va a tener todos los servicios. Igual la parte de alimentación. Mientras más poder adquisitivo yo tenga, mejores alimentos voy a poder comprar. Y pasa lo mismo con la parte de la vestimenta. Además, dependemos de las características de la legislación de cada país. ¿Listo? Entonces, las leyes también que se tienen en cada país van a determinar estas diferencias sociales entre los distintos grupos que conforman la sociedad. Y por último, el nivel educativo, el nivel de conciencia de clase y las características culturales difieren también de un grupo a otro dentro del grupo de los trabajadores.
Como les decía, muchas enfermedades tienden a complicarse con mayor frecuencia en aquellas personas que no tienen estudios. ¿Por qué? Muchas veces que porque no tienen estudios, entonces no van a tener un empleo fijo, un ingreso seguro y no van a tener el conocimiento suficiente para poder controlar la enfermedad. ¿Listo? Esto se ha demostrado en distintos estudios, por ejemplo, viendo que aquellos niños que son hijos de mamás que solamente tienen estudios primarios, o sea, que no han llegado a la secundaria o no han llegado a la universidad, tienen mayor riesgo de desarrollar talla baja y desnutrición. ¿Listo? Entonces la parte educativa, o sea, el nivel de educación también influye en el desarrollo y la evolución de las enfermedades. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda, pregunta de esta parte? Aún no, doctora. Perfecto. Gracias, Aline. Gracias, Robert. Aquí tenemos una estatua bonita de Marx y Engels. Ellos han observado que la situación diferente que se tiene dentro de la sociedad, en esa situación diferente en que se consume la fuerza de trabajo por el capital y sus repercusiones en el proceso salud-enfermedad y la esperanza de vida. ¿Listo? Mientras más diferencias haya entre los distintos grupos de trabajo, entonces mayores resultados van a tener en la salud de la población. Y ya saben que no solamente influye en la salud del trabajador, sino también influye en la salud de su familia. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en la parte del trabajo que Engels proporciona información correcta sobre las distintas enfermedades dependiendo del tipo de trabajo. Dice, las deformaciones de la pelvis y las partes contiguas, dolorosas y a veces mortales derivan del trabajo de las mujeres en las minas. Además de estas lesiones locales, los mineros sufren de una serie de enfermedades especiales que coinciden más o menos con las de otros obreros de las minas y que son una consecuencia del modo de trabajo. Ante todo, sufre el bajo vientre, cesa el apetito. Esto se presenta en el mayor número de los mineros. Entonces, como ya habíamos visto antes, van a haber enfermedades propias dependiendo del tipo de trabajo. Por ejemplo, aquí en esta tablita tenemos las enfermedades asociadas al cobre. ¿Listo? Aquellas personas que trabajan con cobre, ya sea en su extracción, purificación o manejo de la materia prima, pueden desarrollar la gran parte de ellos cáncer de pulmón y enfermedades cáncer de pulmón y de las vías respiratorias. Además, está asociado a la presencia de otros tipos de cáncer, siendo que en las mujeres es más frecuente el cáncer de mama y en los varones, obviamente, el cáncer de próstata. Además, está asociado a enfermedades pulmonares crónicas y a alergias. ¿Listo? Porque durante el manejo y la manipulación del cobre se generan unas micropartículas que ingresan al cuerpo de la persona por la vía respiratoria o por la vía de la boca, vía oral. ¿Listo? Entonces, se ha visto que todas estas personas, si están expuestos a mucho tiempo al cobre, pueden desarrollar cualquiera de estas patologías, siendo la más común el cáncer de pulmón y de vías respiratorias. ¿Se acuerdan? Hemos dicho, hasta incluso la forma en la que se levantan las cosas nos pueden aumentar el riesgo de desarrollar algunos problemas, como son hernias o luxaciones o algún otro tipo de lesión en la columna vertebral. ¿Listo? Entonces, también tenemos que recomendar un poquito la forma correcta en la que se le tienen que levantar los objetos pesados. ¿Qué se llama cuando una persona tiene mayor riesgo laboral? Se lo conoce como enfermedades profesionales o riesgo laboral. ¿Listo? Se cree que la muerte asociada a alguna falla o desperfecto durante el tiempo de trabajo es el agente causal del 5 al 7% de todas las muertes a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, cada año en distintos países, este es de México, se espera que haya alrededor de 6.500 muertes asociadas a enfermedades profesionales. ¿Listo? De estos, muchas personas también van a tener complicaciones asociadas al tipo de accidente laboral. ¿Listo? Entonces, como ya hemos visto, vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades dependiendo del tipo de trabajo y también de nuestras condiciones de vida. En la parte de las condiciones de vida influye mucho la parte de la nutrición. También los daños a la salud son diferentes en los hijos de los obreros de las fábricas en comparación con los niños de aquellos que desempeñan trabajos no fabriles, o sea, aquellas personas que ganaban o tenían un mejor ingreso económico. Había una mayor mortalidad en los hijos de los obreros.
¿Listo? Asociada a la situación de insalubridad en la que vivían. ¿Listo? Y aquellos niños que no morían a causa de infecciones o enfermedades dentro de los primeros 5 años de vida, llegaban a crecer, pero eran adultos que su cuerpo no era tan fuerte como debería. ¿Listo? Entonces los muchachos que quedaban con vida podían llegar a tener distintos tipos de enfermedades asociadas a su malnutrición que han tenido durante sus primeros años de vida. ¿Listo? Tenían una constitución enfermiza, un desarrollo psicosocial, emocional e intelectual más deficiente. ¿Listo? Y además tenían en la parte del cuerpo, o sea, una constitución mucho más delgada. ¿Listo? Entonces, aquellos niños que vengan de familias menos favorecidas tienen tendencia a desarrollar enfermedades infecciosas, prevenibles y presentar desnutrición talla baja. ¿Listo? Mientras aquellos otros niños que gocen con mayor ingreso económico por parte de sus padres, entonces pueden irse hacia el otro extremo y desarrollar sobrepeso y obesidad. ¿Listo? Han debido ver, hoy en día hay más niños que están gorditos que niños delgaditos. ¿O qué ven más ustedes? ¿Ven más niños delgaditos o más niños gorditos? Más niños gorditos. Más gorditos, doctora. Sí, ¿verdad? Más gorditos. ¿Cuáles creen que van a ser las enfermedades que van a tener estos niños con sobrepeso y obesidad cuando sean adultos? ¿Diabetes? Muy bien. Hipertensión. Muy bien. Hipertensión arterial. Perfecto. ¿Qué más? Aterosclerosis también, ¿no? Puede ser. Perfecto. ¿Problemas cardíacos? Muy bien. Perfecto. ¿Sus articulaciones? Problemas con la columna, doctora, por el sobrepeso que les dan desde muy niños. Muy bien. ¿Problemas respiratorios, Miss? Perfecto. Problemas respiratorios asociados a problemas cardíacos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Han escuchado hablar de los quistes de ovario? Sí, doctora. Muy bien. Las quistes de ovario aparecen a veces en las mujeres cuando se producen unas pequeñas colecciones líquidas dentro del ovario. ¿Listo? No son los folículos normales, son otras colecciones líquidas que tienen la forma como pequeñas bolsitas con líquido. ¿Ok? Estos quistes hacen que las menstruaciones sean muy, muy, muy dolorosas, muy dismenorreicas. Es dolor en la menstruación. Además, aparece mayor número de granitos en la cara y en la espalda de las personas, de las mujeres. Y además aumenta el número de vello facial. ¿Listo? Entonces, en los últimos años se ha visto un incremento de los casos de quistes de ovarios en las mujeres, cada vez a más temprana edad. Y se ha hecho análisis para ver, o sea, ¿por qué está aumentando el número de pacientes con quistes de ovario? ¿Por qué tenemos tantas menstruaciones dolorosas? O alteración en el día. En vez de venir cada 28 días, viene cada 21, cada 20, cada 14 días. O por el contrario, si no viene cada 45 días, entonces o se demora, se atrasa, o es muy seguido. Y se ha visto que está asociado a que ha aumentado el número de pacientes con quistes de ovario. Y los quistes de ovario tienen una relación directa al consumo de comida grasa. Mientras más comida grasa consumamos desde que empezamos con nuestra menstruación, aumentamos el riesgo de desarrollar quistes de ovario en un futuro. Y si tenemos el factor genético predisponente, entonces tenemos todo lo necesario para desarrollar esta enfermedad. ¿Los varones se han librado? No. En los varones, cuando ya ingresamos en un sobrepeso y obesidad mucho más marcado, ¿qué pasa? Se les empieza a desarrollar un poquito la glándula mamaria. ¿Eso está bien? ¿No está mal? Está mal, porque a veces llegamos a un cuadro de ginecomastia y el cáncer de mama es mucho, mucho más frecuente en varones que tengan ginecomastia. ¿Listo? Además, la parte de la alteración con la concentración de ácidos grasos en nuestro cuerpo, en los varones, lo que va a hacer es aumentar el riesgo de desarrollar hiperplasia prostática benigna. Y si no la controlamos a tiempo, podemos desarrollar un cáncer de próstata. ¿Listo?
Entonces, antes, mucho tiempo atrás, se pensaba que un niño gordito era un niño sanito. Nuestra realidad es diferente. Un niño gordito es un niño que puede desarrollar muchas patologías en su vida adulta. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta o comentario? Doctora, una consulta es sobre respecto al quiste ovárico. Entonces, ¿puede empezar ya desde las mujeres así en adolescencia? Sí, Brenda. Cada vez más chiquititas se están empezando a desarrollar. ¿Y el tratamiento, doctora, que se puede hacer? Depende mucho del tamaño de los quistes. Si son múltiples y chiquititos, generalmente se hace un tratamiento hormonal. Si son grandes, a veces se necesita una cirugía, pero si son chiquititos, es solamente suficiente un tratamiento hormonal por unos 3 a 6 meses hasta que se regularice. Incluso si ustedes tienen alguna vez algún problema de que les duele mucho su menstruación, antes de la ovulación, quiten la grasa de su alimentación. O sea, no comida grasa. Más frutitas, más verduras, más cositas hervidas. ¿Listo? Esta alteración o variación en la dieta hace que disminuye las molestias en el ciclo menstrual. ¿Ok? Gracias, doctora. Doctora, Dime. ¿y hay una forma de prevenir los quistes de ovario? O sea, para que no aparezcan. Bien, en los quistes de ovario tenemos distintos tipos de factores de riesgo. Uno es el genético, eso no los podemos modificar. Pero el otro que es muy importante es el nutricional. ¿Listo? Evitar la comida grasa. ¿Las mujeres necesitamos grasa? Sí, porque en base a esa grasa nosotros formamos nuestras hormonas, pero no tiene que ser exagerada. ¿Listo? Una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, digamos, unas papas fritas con un pollito frito, si se les antoja, está bien. Pero no seguido, no digamos de unas 3 veces por semana, no. Están aumentando sus factores de riesgo. ¿Listo? En el que sí podemos actuar es en el conductual, que es no comida grasa, no ácidos grasos que sean malos. Porque saben, ¿verdad? Tenemos ácidos grasos buenos y los malos. Los malos son aquellos que están asociados a la obesidad, son aquellos que van a ir hacia nuestras arterias y se van a ir acumulando. Los buenos son aquellos que nos van a ayudar en la formación de hormonas, nos van a ayudar para el buen funcionamiento del corazón y del cerebro. Por ejemplo, un ejemplo del ácido graso bueno, el omega 3. Ya está siendo muy utilizado, ¿verdad? Además, el omega 3 es muy bueno para la formación de sus células de defensa, ayuda el funcionamiento del corazón, mejora la irrigación del cerebro, hace que esas grasitas que están acumuladas en nuestras arterias se limpien. Va hacia las grasitas y las va sacando. ¿Listo? Entonces, toda persona que sea mayor, adulta, después de los 40, 45 años, tiene que consumir de forma regular el omega 3. Y las mujeres desde más temprano, para que nos ayude en la formación de buenas hormonas y nos prevenga el efecto negativo de los ácidos grasos malos. ¿Se entendió esa parte? Doctora. Dime. Sí, Ok, doctora. Doctora, disculpe una pregunta. Dime, Manuel. ¿Es cierto que, por ejemplo, en las personas obesas que consumen muchas grasas, se aumenta la producción de estrógeno? Por eso es que también le produce la ginecomastia. Sí, Manuel. Se va alterando la síntesis normal o la síntesis correcta de lo que son nuestras hormonas. En el caso de los varones, se incrementa una hormona que es más frecuente en las mujeres y desarrollan la ginecomastia. Además, no solamente les produce la ginecomastia, les disminuye el deseo sexual, les produce impotencia sexual y la ginecomastia. Ah, su doctora. Ya, muchas gracias. ¿Listo? También eso está asociado al consumo de hormonas en los varones. Aquellos que van al gimnasio tiene que ser a la antigüita, proteína y ejercicio, nunca hormonas. En el caso de que los varones usen hormonas, retienen más, mejora la parte muscular en la parte de la masa muscular, pero también altera la síntesis normal de las hormonas. Y lo mismo que pasa con las personas obesas, sufren los fisiculturistas. ¿Listo? Hay esta alteración, este cambio, este desequilibrio y empezamos a aumentar un poquito las hormonas femeninas. En los fisiculturistas, mientras más tiempo se inyecten esteroides, mayores resultados en la parte de su sexualidad tienen. Impotencia, un deseo sexual disminuido y disminuyen el tamaño de algunas cosas que no quieren disminuir el tamaño. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Si les gustan los ejercicios, claro, todo bien. Pero mientras que sea con ejercicios y nunca hormonas. ¿Listo?
Doctora, el omega 3, ¿las mujeres desde qué edad lo tienen que consumir? Es muy bueno para todos y te va a servir toda tu vida. Si es que puedes, ¿dónde más encontramos el omega 3? Aquellos que vivan en Brasil y Perú, pescados de mar. Tiene mucho. Personas que vivimos aquí en Bolivia que no tenemos mar y tenemos pescado de río, el pescado de río no tiene mucho. Lo que nosotros tenemos que consumir es semillas. Las semillas tienen mucho. Nueces, almendras, el aceite de oliva, la palta o aguacate, como le llamen ustedes, el sésamo. ¿Listo? Esas semillitas también. Y nosotros digamos que todavía estamos jóvenes, podemos aumentar el omega 3 en nuestra alimentación. Personas después de los 40, 45, que sea en comprimidos. ¿Listo? En tabletitas. Para que sea algo regular que vayan tomando. Que no se les olvide. ¿Listo? Doctora, Dime. en caso de que el quiste de ovario ya sea avanzado, ¿qué tratamiento tiene? Yo sí. Todo va a depender, Jocelyn, del tamaño. Si está chiquito, hormonal. No importa el tiempo de evolución. Si es chiquito, múltiple, hormonal es más que suficiente. Pero si es muy grande y tenemos riesgo de que se nos rompa, como les digo, es como una bolsita. ¿Alguna vez han visto la imagen de un quiste de ovario? ¿Nunca? Para que les muestre. Sí, Vamos a buscar ahorita. no, doctora. Ok, ahorita buscamos. Y les voy a mostrar en la pantalla. Perdón, doctora, no se lo escuchó. Ok, ahorita les estoy buscando una imagencita para que ustedes puedan ver. Aquí está. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Ahora, como me estaban preguntando del tratamiento, vean, esto es un quiste grande, aquí. Les decía, es una colección líquida, es como una bolsita. Cuando ya tenemos una bolsita que es muy grande y tenemos riesgo de que se rompa, si esto se nos rompe, puede producir un sangrado. Vamos a tener una hemorragia. ¿Listo? Y eso es una emergencia. Cuando ya tenemos una bolsita así muy grandecita, que no le puedo dar el tratamiento porque no va a ser tan efectivo, entonces tengo que operar. Cuando la bolsita es muy grande, el tratamiento es sí o sí cirugía, solo en caso de que sea muy grande. Pues tenemos dos tipos de cirugía. Puede ser una abierta, en la cual obviamente es mediante una herida más grande, ¿verdad? O la laparoscópica. Aquí está en el ejemplo, es con la laparoscópica. En la laparoscópica se hacen solamente 5 puntos de ingreso y mediante estos puntos se logra sacar estos quistes. ¿Listo? Pero en caso de que sea muy grande, la mejor opción es una cirugía y se eligen entre laparoscópica o abierta. ¿Por qué tiene que ser cirugía? Por el riesgo de perforación y hemorragia. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Doctora, Dime. buenas tardes, doctora. Doctora, una pregunta. Una vez ya terminado el tratamiento hormonal, ¿pueden aparecer nuevamente los quistes? Sí, Luz, si tenemos el antecedente familiar, entonces significa que siempre que tú vuelvas a descuidar tu salud, digamos, aumentando mucho el consumo de grasas malas, etcétera, puede volver a aparecer, se puede volver a formar. ¿Listo? Si tienes el antecedente familiar, entonces puede regresar. Vas a necesitar un control constante mediante una dieta ya controlada. Ah, ya, doctora, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta? No. Muy bien. Entonces, ya han visto que hasta el tipo de alimentación va a ser diferente dependiendo del estrato social al cual nosotros pertenezcamos. Vean esto, qué tan difícil es ser una niña o niño pobre. Vean, un niño rico tiene todo. Los niños pobres generalmente tienen una mayor mortalidad. El riesgo de muerte de los niños que tienen o han nacido en familias que tienen muy pocos recursos, la mayoría muere durante los primeros 5 años de vida. ¿Listo? Este otro lado, vean, tiene a su disposición cualquier tipo de alimentos, estos otros no. Entonces, aquellos niños que vengan de familias menos favorecidas van a tener mayor riesgo de desnutrición. Estos niños solamente van a tener que dedicarse a estudiar durante toda su vida y una vez que egresen van a ponerse a trabajar. Si tienen poder económico, político y social, incluso van a empezar a trabajar y van a tener un muy buen sueldo. Mientras tanto, estos otros niños van a tener que muchas veces estudiar y trabajar y a veces no van a poder con los dos porque todavía son muy chiquitos. Es muy complicado para ellos llegar a finalizar la escuela.
Van a haber algunos que sí lo van a lograr con mucho esfuerzo y sacrificio, tanto de parte del niño como de su familia. Pero va a haber otros que no lo van a lograr y se van a dedicar a trabajar desde muy temprana edad y van a empezar a formar su propia familia. Y va a ser un ciclo. Como no tiene muchos ingresos y posiblemente se está teniendo una pareja que tampoco tenga muchos ingresos, entonces sus niños van a empezar a vivir este mismo ciclo de vida. ¿Listo? Y como tengo aquí una persona que no ha sido capacitada, o sea, que no ha estudiado, que no ha finalizado siquiera la escuela, que no sabe leer y escribir, entonces es muy difícil que tenga una buena remuneración. Mientras más conozcan ustedes, mejor va a ser su pago. Si no se tiene preparación o capacitación, entonces el pago va a ser mínimo. ¿Listo? Y este ciclo se va a seguir repitiendo. Entonces, se puede concluir que existe una relación entre la forma en que los grupos específicos de trabajadores producen y se reproducen, y la forma en cómo se enferman y de qué se enferman, y además en cómo van a morir, además de cuál va a ser la esperanza de vida que van a tener. Mientras peor sea su situación económica, política y social, menos esperanza de vida van a tener. Esta es la tercera tesis. Y la última tesis. Existe una situación diferente entre la ciudad y el campo en lo que respecta a las características de la morbimortalidad y en el nivel de esperanza de vida. ¿Listo? Las enfermedades de la ciudad son distintas a las enfermedades del campo. La esperanza de vida en el área del campo a veces es mayor. Las personas del campo viven más años, los que sobreviven. ¿Por qué? Porque durante los primeros 5 años de vida ellos tienen mayor riesgo de morir. Sobrepasan ese límite y su esperanza de vida va a ser larga. Mientras que en la ciudad, por el tipo de contaminantes que tenemos, el trabajo, accidentes laborales, accidentes de tránsito, etcétera, tenemos una mayor mortalidad. ¿Listo? Entonces, las enfermedades del pulmón se encuentran asociadas al desarrollo industrial. ¿Por qué? Por la contaminación que producen las fábricas. Además de que hay muchas personas que viven en hacinamientos, en casas que están muy chiquititas, que son muy próximas unas de otras. Además, que en el trabajo no tienen la ventilación correcta. Trabajan en lugares muy cerrados en el cual si una persona está enferma, puede contagiar a sus otros compañeros de trabajo. Estas características de sus viviendas y de sus lugares de trabajo están asociados a que haya un mayor riesgo de contagio en caso de tener una enfermedad infecciosa. ¿Listo? Entonces, en la comunidad rural vamos a tener que las poblaciones van a ser más pequeñas. ¿Listo? Hay un menor número de personas. En las urbanas, mayor. Densidad poblacional. ¿Qué hemos dicho que es la densidad de población? Es el número de habitantes que vive en un determinado territorio. ¿Cómo se obtiene este cálculo? Es dividir cuántos habitantes tiene Bolivia. Tenemos 11 millones de habitantes. Ahora, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene Bolivia? Eso no me acuerdo. Entonces, simplemente se divide el número de habitantes dividido entre los kilómetros cuadrados que tiene el país, departamento o región que ustedes están estudiando. ¿Listo? Entonces, en el área rural, las casitas son más dispersas unas de otras, porque viene una casita, su área de trabajo, otra casita, su área de trabajo, ¿verdad? Mientras que en la sociedad urbana tenemos aglomeración de habitantes. Muchas personas viven en un pequeño espacio, ya sea en departamentos dentro del centro de la ciudad o en ciudadelas o tipo favelas en el reborde de las ciudades. ¿Listo? ¿En qué trabajan? Generalmente en el área rural, con la agricultura y crianza de animalitos, ¿verdad? Mientras que en la zona urbana, en la industria, comercio y en la parte administrativa. Como es su contacto con la naturaleza, tienen una muy buena relación. En la urbana, no tanto. Si se dan cuenta, cada vez hay menos árboles dentro de las ciudades. ¿Por qué no les gustan las plantas? Se olvidan que ellas son las que purifican nuestro aire. La economía. Si bien ellos trabajan, tienen su propio trabajo, pero lamentablemente no se les paga lo justo. Porque ustedes saben, las personas que trabajan cultivando plantitas venden sus productos a revendedores. Los que ganan más dinero son los revendedores, no los productores. Ellos ganan muy poquito. Solamente les alcanza para satisfacer sus necesidades inmediatas, o sea, comida, luz, agua y nada más. Mientras que en la zona urbana ya tenemos un poquito más de ingresos económicos. El tipo de trabajo, por ejemplo, vamos a tener que algunos se encargan de sembrar, abonar, cosechar, recolectar, etcétera. Mientras que en la zona urbana tenemos distintos tipos de trabajo. La forma de vida en la comunidad rural es mucho más simple y pequeña. En la urbana, mucho más grande y compleja. Las relaciones. En el campo, ustedes saben que va a haber una mejor relación en la comunidad. ¿Listo? Mientras que en la parte urbana
A veces ni conocemos a nuestros vecinos. Relaciones, bueno, control social, presión colectiva y menor control. Dependen mucho de las leyes de la comunidad. Mientras que en la parte urbana somos más regidos por las leyes del Estado. Nace, vive, muere, generalmente en la misma zona. En la zona urbana muchas veces se migran a distintos países, ya sea por estudio o trabajo. La parte de la alfabetización, lamentablemente en la zona rural tenemos un mayor número de personas que no saben leer y escribir. Enfermedades, más asociadas a infecciones. Enfermedades cardiovasculares asociadas al sobrepeso y la obesidad, úlceras gástricas, enfermedades de estrés, accidentes laborales, accidentes de tránsito. ¿Listo? Aquí tenemos un mayor riesgo de estrés y ansiedad por la vida tan rápida que se tiene. ¿Listo? En la parte rural tenemos mayor natalidad, o sea, las mujeres tienen un mayor número de hijos, pero también estos niños, los que tengan menos de 5 años, van a tener una mayor mortalidad. En el área urbana tenemos una menor natalidad, cada vez se tiene menos niños en las ciudades. Mientras más evolucionado esté un país, menos niños se va a tener. ¿Listo? Es por eso que los países de Europa, Japón, son países ancianos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay muchos adultos mayores, pero no hay niños. En Alemania, por ejemplo, te pagan todo para que tú tengas un niño que va a ser alemán, ciudadano alemán. Antes este pago incluía solamente a las mujeres alemanas. Ahora, por las necesidades, incluye a cualquier persona que desee tener un niño que vaya a tener la nacionalidad alemana. ¿Listo? Le pagan a la mamá un sueldo extra desde el momento en el que sale embarazada. Y este sueldo se le mantiene durante todo el embarazo. Después de que nace el bebé, se le da un sustento o soporte nutricional. Además de que se le da, la mamá decide qué tipo de leche va a recibir el niño, o si no va a recibir, si solo va a ser lactancia. En caso que decida dar fórmula, el gobierno se encarga de alimentar al niño los primeros 6 meses de vida. Además, se encarga de todo, las primeras comidas, o sea, los potecitos de comida, los pañales, atención médica, todo lo que el niño vaya a necesitar en sus primeros años de vida. Y la mamá recibe un sueldo extra, un bono, mientras le va cuidando al niño. ¿Listo? Entonces, aquellos países, mientras más desarrollados, se ha disminuido mucho la natalidad. ¿Listo? Se habla de que un país está en cambio cuando se disminuye la natalidad. ¿Ok? Engels también nos da información empírica para mostrar las diferencias que existen en la morbimortalidad entre la ciudad y el campo, con el fin de demostrar que el desarrollo industrial provoca una mayor tasa de mortalidad general e infantil. Además, está asociada a un desarrollo de epidemias y enfermedades del sistema nervioso y trastornos digestivos. Esto era algo que era su realidad en la época en la que Engels vivía. ¿Listo? Porque ustedes saben que con la migración, también en esta época de la revolución industrial ha sido la época de las pestes, ¿verdad? La migración del campo a la ciudad ha llevado a las personas a migrar. Esta migración, las personas iban, se trasladaban, pero también llevaban algunas ratitas que se iban escondidas entre su ropa o comida. Con estas ratitas que ya venían con la enfermedad, se ha desencadenado la peste. ¿Listo? Por la migración del área rural hacia las ciudades. Entonces se dice que gracias a esta migración, a este campo-ciudad, se aumentaba el riesgo de generar epidemias y algunas otras enfermedades. ¿Listo? Por ejemplo, esto es un cuadrito de un estudio que se ha realizado para ver cuáles eran las características en su morbimortalidad de personas que vivían en México. ¿Listo? Entonces, se ha visto cuáles eran las personas que tenían mayor riesgo. ¿Listo? Por ejemplo, en las ciudades de Monterrey se veía que la fecundidad no era tanta en comparación al área rural. Las personas del área rural tenían un mayor número de niños. ¿Listo? La mortalidad también variaba. Dentro de las ciudades, vean, no era tan común, mientras que en el área rural la mortalidad aumentaba. Si hablamos de enfermedades diarreicas o respiratorias, la mayor mortalidad era en el área rural asociado a enfermedades respiratorias agudas. ¿Listo? Y ahora, la selección de medicamentos. Las personas que vivían en la ciudad iban hacia la medicina clásica, convencional. ¿Listo? Medicamentos, antimicrobianos, etc. Mientras que en el área rural optaban más por los remedios caseros y por el control con los curanderos. Parto domiciliario en el área rural, igual, tenían mayor riesgo. ¿Ven? Van a ver, toditos son ciudades, somos parte de un mismo país,
pero va a haber muchas diferencias entre la ciudad y el campo. En este ejemplo se está viendo en Monterrey, que es una ciudad o departamento de México. ¿Listo? Pero estas diferencias se las puede observar en todos los países. En la parte que lo que respecta al desarrollo físico, ¿cuánto vamos a crecer? Dice, según Engels, que depende de las condiciones materiales de vida y además puede ser considerado como un indicador de salud. Decía que cuando habían medido a reclutas que venían de la ciudad, ellos medían más que aquellos reclutas que venían desde el campo. ¿Por qué? Porque en sus primeros años de vida, los de la ciudad habían tenido mejores nutrientes, mientras que los del campo no. Entonces, las personas que viven en el campo van a tener una talla más baja en comparación a las personas que vivan en la ciudad. ¿Listo? Ahora, para la talla baja, ¿listo? A veces, cuando hablamos de las desviaciones estándar, ¿se acuerdan que hace 2 semanas les mostré unas tablitas, ¿verdad? En el cual había unas lineecitas que te mostraban la evolución de la enfermedad. Y veíamos, si todavía está superior a lo que nosotros queremos, entonces es talla normal o talla baja. Cuando la talla está muy, muy baja, tenemos que ya ver a qué se debe. Puede ser un factor nutricional o puede ser asociado a alteraciones en la hormona del crecimiento. La talla ustedes tienen que controlarla muy bien en los niños. Si digamos, cuando ustedes están revisando a un niño, ven la talla normal, pero ustedes dicen, no se ve tan grande, se ve chiquitito, entonces tállenlo ustedes. ¿Listo? No es normal que un niño en 2 consultas en las cuales haya una diferencia de 6 meses a 1 año mantenga la talla, porque es su etapa de mayor crecimiento. ¿Listo? Entonces, si ustedes dudan de la talla que está registrada, tállenlo ustedes. Tienen que saber tallar muy bien. Ustedes primero. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros perdemos la talla, o sea, si hasta sus 5 años perdemos talla, tenemos un niño con talla baja, no la vamos a poder recuperar. Hasta los 5 años podemos recuperarla con distintas actividades, en especial con el aumento del consumo de zinc. Primero, desparasitación. ¿Listo? Eliminamos todos tipos de bichitos, de gastrointestinales. Después de eso, damos vitaminas y mantenemos el zinc como tratamiento durante 1 a 3 meses. Se acaba el frasquito y se vuelve a empezar otro, y otro, y otro, y otro. Y se hace el control de la talla. ¿Listo? Los problemas sociales que Marx y Engels analizaron como condicionantes de la enfermedad, había uno de ellos que era el envejecimiento prematuro y la reducción de la esperanza de vida. ¿Listo? Se ha visto que estos dos dependían de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los obreros fuera de la fábrica. Ya saben, por el tipo de trabajo, como es más desgastante, más exigente, las personas envejecen más rápido y al mismo tiempo disminuyen su tiempo de vida. ¿Listo? Entonces, tenemos que va a haber distintas condiciones de trabajo bajo el capitalismo y sus repercusiones en la salud de los trabajadores. ¿Listo? Por ejemplo, la parte de la prolongación de la jornada de trabajo. Mientras más trabajo, mi cuerpo se desgasta más y aumento mi riesgo de tener enfermedades. Intensidad de trabajo. Mientras más me sobreesfuerzo, mayor daño voy a tener. Si como persona intento levantar muchas cosas que son muy pesadas, va a tener sus consecuencias en la parte de mis articulaciones y también en la parte de mis nervios. Condiciones del medio laboral. O sea, si van a trabajar muchas horas con poca alimentación en un lugar que no tenga mucha oxigenación, entonces aumenta el riesgo de enfermedades pulmonares. Condiciones de vida fuera de la fábrica. Si tengo que mis trabajadores no ganan lo suficiente, entonces no van a poder comprar los alimentos necesarios para poder tener una vida digna. Esto nos va a llevar a desnutrición. También vamos a tener algunas alteraciones o fallas en las características de la vivienda. Y van a vivir generalmente en las proximidades de zonas donde exista mucha contaminación ambiental. La desnutrición se cree que es una enfermedad endémica en el proletariado. ¿Qué significa endémica? Propia. ¿Listo? Es propia de la zona. En este caso, es propio de este grupo de trabajadores, ya que depende de las condiciones de trabajo y del empleo de los obreros. ¿Listo? Y muchas veces estos obreros no van a recibir el ingreso o la remuneración justa para poder alimentar de forma correcta a su familia.
¿Listo? Entonces la clase trabajadora o las personas que vienen de los estratos sociales más bajos no tienen los medios económicos apropiados para poder obtener una alimentación adecuada y suficiente. Y todo esto les va a provocar una desnutrición y esta desnutrición les va a aumentar el riesgo de desarrollar distintos tipos de enfermedades. ¿Listo? Además, sumado a todo lo que ya hemos visto, vamos a tener que la inflación que se tiene en todos los países va a empeorar la situación de las personas que no tienen buenos ingresos, porque va a disminuir su poder adquisitivo, lo que va a dificultar la conservación de su fuerza de trabajo, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades y también de fallecer. ¿Listo? Estas son unas tablitas en las cuales se ve, por ejemplo, niños con retardo en el crecimiento según el grado de educación de la madre. Aquellos niños que se les ha estudiado a los niños que estaban muy chiquitos para su edad, y se ha visto que de todo el 100% de los niños, el 25%, sus mamás tenían educación superior media, o sea que sí sabían leer, sí sabían escribir, habían ido al colegio, mientras que de la gran parte de ellos, o de la mayor parte de ellos, sus mamás no habían ido a la escuela. Entonces, un factor de riesgo para desarrollar peso bajo y talla baja es que las mamás no tengan conocimiento. En Bolivia es más frecuente la desnutrición en la zona del altiplano, seguido por los valles. ¿Listo? Y si bien ha ido disminuyendo nuestro porcentaje de desnutrición crónica, todavía lo tenemos. ¿Qué es lo peor de la desnutrición crónica? Que llega a afectar incluso el desarrollo cerebral de los niños. ¿Listo? Por otro lado, al otro lado de la balanza tenemos el sobrepeso. Si alimentamos de forma incorrecta a nuestros niños, vamos a desarrollar sobrepeso. Estos niños van a tener una más baja autoestima, van a tener la apnea del sueño. ¿Alguna vez han escuchado de la apnea del sueño? ¿Manuel? No, doctor. ¿No? Ok. La apnea del sueño es como que dejamos de respirar cuando estamos durmiendo. ¿Listo? Es como que dejamos un momento de respirar porque estamos durmiendo. Bueno, cuando estamos durmiendo por la presión que tiene nuestro cuerpo con todo el tejido graso que está tanto alrededor del corazón, y esto también va presionando la parte de los pulmones. ¿Listo? Entonces ya desde los niños pueden llegar a tener esto. Esto es, bueno, no es solamente ocurre en los obesos, pero sí es una característica de ellos. ¿Listo? Además, como tienen mayor grasita en todo el cuerpo y esta grasita también se va a acumular en nuestras arterias, vamos a tener un aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Ustedes saben que esto vamos a imaginar que es nuestra arteria, ¿ok? Nuestra arteria tiene un huequito al centro, que es por donde pasa la sangre. Si yo tengo que alrededor de mi arteria tengo grasita, al interior de mi arteria, perdón, entonces por donde pasa la sangre disminuye su diámetro. Esta disminución de diámetro va a hacer que la sangre tenga que usar más fuerza para poder pasar. ¿Qué se llama eso? Hipertensión arterial. ¿Listo? Además, el colesterol se va a ir a ubicar en distintas partes de nuestro cuerpo. Va a estar alrededor del corazón. Va a haber una mayor lesión en las articulaciones de los niños que tengan obesidad. Además, aumentamos el riesgo de diabetes y por el peso que tienen que soportar estas articulaciones, que no están hechas para soportar tanto peso, entonces van a tener problemas ortopédicos. ¿Listo? Ahora, se cree que la nueva enfermedad que está afectando más a los niños es el sobrepeso y la obesidad. Y es mucho más difícil de tratar. A una mamá tú le puedes decir, tu niño está con bajo peso. Tranquila, ella lo va a aceptar. Pero si le dices a una mamá que su niño está con sobrepeso u obesidad, va a decir, ¿está sano? ¿No tiene nada? ¿Lo estoy alimentando bien? ¿Le doy todo lo que quiere? ¿Sí come bien? ¿No le puedo quitar la comida a mi hijo? Entonces es mucho más complicado hacer el tratamiento en este caso, porque la mamá va a sentir que estamos atacando de alguna manera a su hijo. Las mamás de niños con sobrepeso y obesidad tienden a ser más protectoras, sobreprotectoras, y en el mal sentido. Porque van a creer que el médico, porque está haciendo malo, le está diciendo a su niño que es lindo, bonito, precioso, que está gordo. ¿Listo? Y a veces no se dan cuenta de todas estas enfermedades. Es por eso que la nueva enfermedad que va a causar mayor mortalidad es la obesidad. El país que tiene mayor obesidad es Estados Unidos, seguido por México. ¿Listo? De países de Latinoamérica, Chile tenemos en el 8º lugar.
¿Listo? En Latinoamérica, pero también estamos. Vean, aquí está. La evolución de la tasa de obesidad, esto es en los varones. A ver, veamos, Brasil es la J. Entonces, antes Brasil tenía un 6% de obesidad en los varones y ahora están en un 19%. ¿Listo? A ver, ¿dónde está? Perú es la Q. Perú, su obesidad era del 5.5% más o menos, y ahora está prácticamente en el 16% la obesidad. Bolivia, teníamos un 4% de obesidad y ahora estamos prácticamente un 15%. El país que está superando, bueno, hasta el 2016 había tenido un incremento muy grande, era Argentina, que el 28% de su población masculina tenía obesidad. Entonces, si se dan cuenta, ha incrementado. En muchos países ha duplicado o triplicado. Entonces, esta es una nueva ola que ustedes van a tener que enfrentar cuando empiecen a trabajar. No sé si tienen alguna duda, pregunta de esta parte.